Hola, buenas noches. Bienvenidos sean a este culto del sábado 2 de abril, el primer culto del mes de abril. Entonces les damos la bienvenida y bueno, vamos a iniciar con la oración. Así que les pido que cierren sus ojos y vamos a iniciar. Padre nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por dejarnos estar aquí, Señor, un día más. Poderte alabar, poderte servir. Que este culto sea de gloria para ti, que puedas transmitir el mensaje que tienes preparado para cada uno de ellos, de las personas que te están viendo. Señor, sé tú tocando sus corazones, en santo nombre, amén. Ok, con esto damos paso a lo que es la primera lectura. Buenas noches, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer nuestra lectura del día de hoy. Les pido que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo. Les repito, Primera de Juan, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Bueno, jóvenes, hemos terminado nuestra lectura, y les recomiendo que sigan leyendo la Biblia, es muy interesante y la apliquen en su vida. Gracias. Ok, después de esta lectura vamos a dar paso a lo que es la alabanza, pero antes de eso quiero compartir con ustedes un versículo que está en Isaías capítulo 43, versículo del 1 al 2. Y dice: Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Ok, con esto quiero dar paso a la alabanza. Quien rompe el poder del pecado, su
amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste.
pusiste en mí. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como llevaré tu presencia a mi habitación, así como obedezco. Llevaré tu presencia a mi habitación. No me moriré, aquí me quedaré. Alabanzas las que hemos escuchado. Y bueno, quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ok, entonces con esto quiero dar paso a la actividad. Pregunta 10. ¿Cómo se llamaba la mujer de Abraham? A. Rebeca. B. Saraí. C. Milca. D. Lea. Tienes 5 segundazos para poder responder.
la respuesta correcta es la alternativa B, Sarai. En Génesis capítulo 11, versículo 29 podrás encontrar la respuesta. Pregunta 9. ¿De qué ciudad provenía Abraham? A. Samaria. B. Cus. C. Jericó. D. Ur. Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa D, Ur. Encuentra la respuesta en Génesis capítulo 11, versículo 31. Pregunta 8. ¿A qué país fue a vivir Abraham cuando hubo hambre en la tierra? A. Egipto. B. Babilonia. C. Siria. D. España. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa A, Egipto. Encuentra la respuesta en Génesis capítulo 12, versículo 10. Pregunta 7. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Sara dio a luz a Isaac? A. 50 años. B. 70 años. C. 100 años. D. 120 años. Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa C, 100 años. En Génesis capítulo 21, versículo 5 podrás encontrar la respuesta. Pregunta 6. ¿Cómo se llamaba el primer hijo de Abraham? A. Ismael. B. Esaú. C. Isaac. D. Jacob. Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa A, Ismael. Encuentra la respuesta en Génesis capítulo 16, versículo 11. Pregunta 5. ¿Qué parentesco tenía Abraham con Lot? A. Era su padre. B. Era su tío. C. Era su primo. D. Era su hermano. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa B, era su tío. En Génesis capítulo 12, versículo 5 podrás encontrar la respuesta. Pregunta 4. ¿Cómo se llamaba el padre de Abraham? A. Arán. B. Nacor. C. Jared. D. Taré. Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa D, Taré. Lee Génesis capítulo 11, versículo 27. Ahí encontrarás la respuesta. Pregunta 3. ¿Cómo se llamaba el lugar donde Abraham debía sacrificar a su hijo Isaac? A. Siquén. B. Parán. C. Berseba. D. Moriah. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa D, Moriah. Lee Génesis capítulo 22, versículo 2. Ahí podrás encontrar la respuesta. Pregunta 2. ¿Cuántos ángeles hospedó Abraham en las llanuras de Manre? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa C, 3 ángeles. Encuentra la respuesta en Génesis capítulo 18, versículo 2. Y pregunta 1. ¿Cómo se llamaba la esposa que tomó Abraham luego de la muerte de Sara? A. Agar. B. Setura. C. Milpa. D. Lea. Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa B, Setura. Encuentra la respuesta en Génesis capítulo 25, versículo 1. Y eso, mis cristianos curiosos, fue absolutamente todo. Si te gustó este vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer. Apóyame con una buena manito arriba y déjame saber en la caja de comentarios cuántas preguntas contestaste correctamente. Ok, después de esta actividad que acabamos de tener, quiero compartir con ustedes una lectura que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Y dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Ok, entonces con esto quiero dar paso a lo que es la predicación y también a lo que es la oración final. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querida JNI. Es un gusto poder estar con ustedes otra ocasión más para poder externarles, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. Así que esta noche vamos a seguir meditando en ella. Y para empezar, quisiera que tú me acompañaras para poner este tiempo en manos de Dios y que Él tome el absoluto control de todo, ¿ok? Así que acompáñame. Padre Santo, gracias, bendito Dios, por darnos el privilegio una vez más de poder estar en este tiempo con nuestros jóvenes de la Iglesia La Hermosa, Padre, con nuestros adolescentes de la Iglesia La Hermosa y con nuestros hermanos congregantes. Padre, gracias, Señor, porque nos permites una vez más meditar en tu palabra, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque le das el privilegio, Señor, a una servidora levantar la voz, Padre Santo, y externar lo que tú deseas, Padre, externar tu voluntad, bendito Dios. Sé tú cuidando de una servidora, Padre, de cada una de las palabras, Señor, que externe, bendito Dios. Guarda, Señor, la vida de cada joven, de cada adolescente, Señor, de liderazgo del ministerio de JNI, Padre Santo. Que este tiempo, Señor, sea de bendición, que guardemos esta palabra en nuestro corazón y que la podamos poner en práctica, Padre Santo. Ayúdanos a meditar en ella y en cada una de las predicaciones que se nos estén dando, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos, bendito Dios, por medio de Jesús. Amén y amén. Bien, querido joven, adolescente, hermano que nos acompañas, hemos estado este mes de marzo hablando acerca de diferentes eventos o diferentes sucesos que pasó, que vivió Jesús, ¿verdad?, antes de que llegara a ese momento en el que fuera arrestado, en el que fuera crucificado, ¿verdad?, y posteriormente resucitado. Hemos estado viendo varias cosas, ¿verdad?, que vivió Jesús y sus discípulos, y esta noche vamos a hablar de otro suceso, ¿verdad? Vamos a hablar y tomar como base el Evangelio de Juan en el capítulo 13. Vamos a estar meditando en estos primeros 17 capítulos que están en el capítulo 13 de Juan, que ahorita le vamos a dar lectura. Así que, hermanos, vamos a dar comienzo a esta palabra. Hermanos, si nosotros, o jóvenes, si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo, nos fuéramos hacia el tiempo de Jesús, 2000 años atrás, y estuviéramos en esas ciudades, ¿verdad?, en esas calles en donde estuvo Jesús, en ese tiempo, como bien sabemos y nos los han externado en algunas predicaciones, las personas se vestían de una forma diferente, ¿verdad?, a la que nosotros nos vestimos, ¿verdad?, en la actualidad. Pero también el calzado de aquellas personas eran diferentes. Actualmente, pues, algunas utilizan zapatos muy cómodos, ¿verdad?, y otras se visten o usan también calzado un poco más formal. En aquel entonces, lo único que utilizaban eran sandalias, ¿verdad? Eran zapato abierto. Y cuando estas personas tenían planeado realizar un viaje, esta actividad normalmente se realizaba a pie, ¿ok? Se realizaba a pie, lo cual abarcaba, pues, el que de un punto a otro tuviera que demorarse mucho tiempo. Por lo tanto, como usaban el calzado, eran sandalias, el pie llegaba, pues, a ensuciarse, ¿verdad?, un poco o mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también en ese entonces no tenían, como ahorita, ¿verdad?, las calles
con asfalto, las calles pavimentadas. Recordemos que en ese entonces las calles eran de tierra. Entonces solían las personas, ¿verdad?, ensuciarse muchísimo. Cuando una persona llegaba a su destino, al hogar al cual tendría que ir, una de las cortesías básicas de los anfitriones, era que ofrecían a los visitantes que se le lavara los pies, ¿verdad? Y con esto ya sabes de qué vamos a estar hablando todo este tiempo de predicación. ¿Ok? Este trabajo o este acto de que se le lavaran los pies a los visitantes lo realizaba el siervo o el esclavo con menor rango, dentro de la casa en la cual servía. Como sabes muy bien, querido joven, Jesús era y es Dios. Dios mismo encarnado, ¿verdad? Y por tanto, el trabajo de un siervo como el lavamiento de los pies de los visitantes, pues no era trabajo apropiado para él, ¿verdad? Sin embargo, en al menos una ocasión leemos que Jesús tomó este lugar del siervo o de este esclavo insignificante para realizar esta labor, que era la de lavarle los pies a sus discípulos. Así que, como bien te comentaba, vamos a irnos a el Evangelio de Juan y vamos a leer los primeros 17 versículos del capítulo 13, que tiene como subtítulo Jesús lava los pies a sus discípulos. Y dice así: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar al Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entendieron lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien lo envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por
hacerlas. Algunos comentaristas están de acuerdo en que la escena del lavamiento de los pies de los discípulos y el discurso de Jesús que se detallan en este capítulo se llevaron a cabo la misma noche en que fue entregado y en el mismo lugar en el que Jesús instituyó la cena del Señor. Pero, ¿por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? Bueno, le vamos a dar respuesta a esta pregunta durante el desarrollo de esta predicación. Él, al ser infinitamente sabio, no cabe duda que tuvo sus razones para hacerlo. El momento en que pasó este suceso fue tan sublime o tan solemne que vamos a ver al menos 3 razones por las que Jesús hizo este acto. El primero fue para dar testimonio del inmenso amor que Jesús le tenía a sus discípulos. El segundo era para enseñarnos una lección espiritual simbolizada en el lavamiento de los pies que se ve en el diálogo que tiene Jesús con Pedro. Y el tercer punto es para darnos su ejemplo de cómo hemos de portarnos los unos con los otros. Y vamos a ver a detalle cada uno de estos 3 puntos. El primer punto que comentábamos era que Jesús, al lavarle los pies a sus discípulos, dio testimonio del inmenso amor que les tenía. Y esto lo encontramos en el versículo 1 que acabamos de leer. Sin duda, es cierto que con relación a los discípulos que estaban con Jesús en ese momento, ellos eran amigos íntimos y ellos le habían acompañado a Jesús desde el inicio de su ministerio. Jesús siempre les había mostrado ternura, les había dado la libertad para hablarles, para que ellos externaran sus preguntas. Y Jesús había sido tolerante y había soportado con muchísima paciencia las debilidades que tenían cada uno de ellos. Por eso se nos dice que los amó hasta el fin, que los amó sin cesar, que los amó hasta el final y hasta el extremo el que puede llegar el amor. Si nosotros nos vamos a Juan capítulo 15, versículo 13, dice lo siguiente: no hay un amor más grande que el que dar la vida por los amigos. Y esto también es cierto con relación a todos los genuinos creyentes. Nuestro Señor ama hasta el extremo a todos los que son suyos en este mundo. Es decir, te ama a ti y te ama y me ama a mí, ¿verdad? Cristo manifestó este amor que tenía a los suyos cuando les lavó los pies. Así les mostraba que su amor hacia ellos no solamente era fuerte y era constante, sino que también era condescendiente, que era amable, que era tolerante, hasta el extremo de darles un honor tan grande y sorprendente como el honor de que un señor sirviera a sus discípulos. Pero, ¿por qué Jesús había escogido esta ocasión para lavarle los pies a sus discípulos? Bueno, porque como leíamos en el versículo 1, Jesús sabía que había llegado la hora de que pasase de este mundo al Padre. Aquí vemos algo importante y que nosotros debemos de meditar, y es que todos los creyentes, al dejar este mundo, vamos al Padre, ¿verdad? Los que son hijos de Dios. Este paso para el creyente, este paso para el cristiano es un paso
que está lleno de triunfo y que está lleno de gloria, ¿verdad? Puesto que vamos de este mundo perverso a la presencia de un Padre infinitamente santo, de infinitamente bueno. Pero para Jesús, en este paso, Él debía de sufrir, Él debía de entregar su vida y de derramar su sangre, porque es mediante la fe que nosotros tenemos en el sacrificio que hizo Jesucristo, en que nosotros somos librados de la muerte y del pecado. Y porque, como lo leímos también en el versículo 2, el diablo, ¿verdad?, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase, ¿verdad?, que lo traicionara. Entonces, resumiendo, tal vez lo que Jesús quería era hacerle saber a sus discípulos el motivo por el cual precisamente en este momento Él les lavaría los pies a cada uno de ellos, puesto que Judas estaba completamente seguro en entregarlo, ¿verdad?, en traicionarlo, y porque él sabía que le había llegado la hora de irse de este mundo e ir al Padre. Al Padre. Entonces, vemos que Judas, ¿verdad?, como lo habíamos visto en una predicación anterior, tenía un corazón lleno de pecado, ¿verdad?, un corazón lleno de perversidad. Y el diablo tal vez quería hacer lo mismo con cada uno de los discípulos. Es por eso que aquí Jesús se dispuso a fortalecer a los suyos. ¿Y qué hizo? Bueno, como le hemos venido comentando y recalcando en este tiempo, Cristo lavó los pies de cada uno de los discípulos para mostrar a todo el mundo hasta qué punto estaba dispuesto a humillarse por amor a los suyos. Recuerda que el acto de lavar los pies era una acción baja, ¿verdad?, que no cualquiera de los esclavos podía hacerlo, solamente el menor, que era una acción de humillación. Así que, querido joven, hasta aquí te puedo decir que tú como cristiano, que tú como discípulo que eres de Jesús, tienes que ser solidario y noble como lo fue Jesús. Así que tú debes agotar todos los recursos de la amabilidad frente a quienes no son amables contigo. Recuerda que Jesús le lavó los pies al peor de los pecadores. Le lavó los pies al mismo hombre que tramaba entregarle y que le traicionó. ¿Ok? Y con esto pasamos al segundo punto. Cristo también había lavado los pies a sus discípulos para darnos a entender la limpieza o purificación espiritual del alma de la contaminación del pecado. Y esto lo podemos ver en los versículos del 6 al 11 del capítulo 13 de Juan. Vemos en estos versículos, ¿verdad?, la sorpresa de Pedro. En el versículo 6 leemos que Jesús le dice a Pedro que le permitiera, ¿verdad?, que le permitiera lavarle los pies. Probablemente a Jesús llegó primero con Pedro, por la expresión de asombro, por la expresión de sorpresa que Pedro mostraba. Además de que los demás discípulos no habían aceptado a Jesús que les lavara los pies si no hubiesen escuchado la explicación que Jesús le había externado a Pedro. Así que Pedro le dice: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Al hacer Pedro esta pregunta, algunos teólogos le explican como si estuviese preguntando: tú, Señor,
y Maestro, en quien nosotros hemos creído y conocido como Hijo de Dios, ¿me vas a lavar los pies a mí, que soy un simple pecador y no merezco absolutamente nada? Van a lavar mis pies, esas manos que con un leve toque han limpiado a leprosos, han dado vista a los ciegos y han levantado a los muertos. Pedro y los demás, al no saber qué era lo que estaba sucediendo, al no saber qué es lo que estaba pasando, se negaron a que Jesús hiciera esto. Puesto que en el versículo 8, Pedro le dice a Jesús, no, jamás me vas a lavar mis pies. Puesto que Pedro y los demás mostraban esa reverencia, ese respeto, ¿verdad?, hacia su maestro. ¿Ok? Pero Jesús sigue diciendo lo que acabamos de leer, que Jesús insiste y hasta añade una advertencia que haría que Pedro, sin dudarlo, accediera. Porque Jesús le dijo, Pedro, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Recuerda, joven, que quien se niega a obedecer a Cristo renuncia a la vida eterna. Solamente los que son lavados espiritualmente por Cristo Jesús tienen parte en él. Pedro entonces, al escuchar esta advertencia, se sometió, ¿verdad? Y le externó a Jesús que no solamente le lavara los pies, sino que le lavara las manos, sino que le lavara la cabeza, que lo lavara por completo. Pero Jesús le dice, no, Pedro, no, porque tú ya estás limpio, solo necesitas que te lave los pies. Y aquí, querido joven, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era que solo sus pies estaban sucios por el polvo del camino, es decir, por los errores del camino. Porque Pedro era una persona limpia. Si observamos, Jesús estaba haciendo una diferencia entre tener los pies sucios y tener un corazón sucio. Pedro y la mayoría, no todos, la mayoría de los discípulos tenían un corazón limpio, pero tenían unos pies sucios. Es por ello que ahora vemos que Pedro estaba deseoso de recibir la gracia del Señor. Para que tú y yo podamos entender un poquito esto, los pies sucios significan los errores que nosotros cometemos en el diario vivir. Es decir, las malas acciones que nosotros cometemos a diario, las malas palabras que nosotros decimos a diario y los malos pensamientos que nosotros tenemos a diario. Es por ello, joven, que es importantísimo que tú pidas a Dios que te limpie, que te purifique, que tú dobles tus rodillas y le digas, límpiame, para que andes en sus caminos y para que no te desvíes. Sin duda, estamos en tiempos en donde ustedes tal vez en la escuela son probados, ¿verdad?, por las corrientes ideológicas o los pensamientos erróneos o las acciones terribles que ahora quieren que se normalicen, ¿verdad? Y que vemos y sabemos que no están bien a los ojos de Dios. Es por ello que tú debes de ser fiel y de doblar rodillas, como te mencionaba, y de decir lo que decía David. Él decía en Salmo 51:2, lávame a fondo de mi maldad y limpia mi pecado, limpia mi pecado. A eso se refería con que Cristo
usaría el lavamiento de los pies como símbolo de limpieza, de una limpieza espiritual. Y el tercer punto es que Cristo lavó los pies de sus discípulos a fin de darnos un ejemplo. Esto lo dividimos en los versículos del 12 al 17. En el versículo 12 dice que después, esto pasó ya después de que Jesús le lavó los pies, les dijo, ¿sabes lo que acabo de hacer? ¿Con qué, hermanos, con qué solemnidad les explicó lo que acababa de hacer? Primero, vemos que Jesús demoró la explicación hasta haber terminado este acto, ¿verdad? Hasta haber terminado de lavar los pies a estos discípulos. El comentarista explica que esto fue para poner a prueba la sumisión y obediencia de los discípulos. Aunque no entendían absolutamente nada de lo que estaba pasando y del por qué Jesús había realizado tal acto, ¿verdad? Y algo que también resalta aquí es que Cristo, antes de que se les diera la explicación o la solución, Cristo hizo algo. Y es que les preguntó, ¿verdad? Les preguntó si sabían lo que Él había hecho. Por otra parte, vemos que Cristo les dice, ustedes me llaman maestro y señor y tienen toda la razón. Aquí, querido joven, queremos recalcar que nuestro Redentor, nuestro Salvador, también es nuestro Señor y nuestro Maestro. Es nuestro instructor, es nuestro profesor, pero también es nuestro gobernador y nuestro amo. Entonces, al llamarlo de todas estas formas, es para nosotros un deber que nos imponemos a recibir y practicar las instrucciones que Él nos dé. Por ello, la lección que nos da nuestro Maestro de todo esto se encuentra en el versículo 14, donde dice, ustedes también deben de lavarse los pies unos a los otros. Es decir, lo que Jesús quiere enseñarnos esta noche es que tenemos que ser condescendientes, tenemos que ser amables, tolerantes para servir, así como lo fue nuestro Salvador, así como lo fue nuestro Maestro. Lavarnos mutuamente los pies es amar profundamente y servir a los demás. No esperes a que alguien venga y te pida que lo ayudes. No importa si la edad, no importa la situación económica. Tu deber es actuar a favor de los que son tu prójimo. Esto debe de ser recíproco. Y me refiero a que tú ayudes a los hermanos en la fe, pero también tú aceptes la ayuda y el apoyo que ellos te den a ti. Recuerda que Jesús no solo enseñó de palabra, sino su enseñanza fue basada en hechos, como lo hizo cuando le lavó los pies a los discípulos, dejándonos una copia exacta de la santidad que Dios quiere de nosotros. Concluyendo, puedo decirte que tristemente vivimos en un tiempo también en el que se cree que los que tienen mucho éxito o una solvencia económica abundante son los que dominan la sociedad, pero no es o no debería de ser así. Recuerda lo que dijo Cristo: dichosos son los que sirven a los demás y me obedecen. ¿Sabes lo que hizo Jesús? En esto que acabamos de meditar, Jesús vertió su gracia. En la Biblia, el agua se utilizaba para limpiar, para purificar, ¿verdad? ¿Y sabes qué hizo Jesús cuando lavó los pies a cada uno de sus discípulos? Él vertió gracia. ¿Sabes? Entre aquellos hombres había un hombre llamado Tomás. Y este hombre siempre cuestionaba o siempre dudaba, ¿verdad?, de las cosas referentes hacia Jesús.
¿Y qué hizo Jesús? Vertió su gracia y le lavó los pies a Tomás. Había entre estos hombres, había otro hombre que después de que Jesús fuera arrestado, este hombre no le negaría una vez, le negaría 3 veces. ¿Y qué hizo Jesús? Le vertió su gracia y le lavó los pies. Y por si fuera poco, entre estos hombres había un hombre que por unas cuantas monedas le entregaría y lo traicionaría. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Vertió su gracia y le lavó los pies. Así que en esta noche, querido joven, yo te invito a que tú sigas el ejemplo de Jesús. A que tú ames profundamente a tus hermanos, a que tú intercedas, a que tú ayudes a tus hermanos. Y a que tú le pidas a Dios que te limpie de cada mala acción, de cada mal pensamiento, de cada mala palabra que tú digas. Te animo a que tú sigas a Jesús. Así que vamos en esta noche a cerrar con una oración y pedirle a Dios que Él sea el que nos limpie, el que nos ayude y que sea el centro, ¿verdad?, de nuestras vidas. Padre Celestial, en esta noche, bendito Dios, venimos ante ti con reverencia, con humildad, Padre Santo, para agradecerte, Padre, por tan extraordinario ejemplo, Señor, que Jesús nos ha dado, Padre. Padre, permítenos, Señor, que nosotros podamos seguir sus pasos, que nosotros podamos seguir su ejemplo, Padre. Permite, Señor, que nosotros tengamos ese deseo de servir a los demás, Padre, a demostrar este amor que tú mostraste para con los tuyos, Padre, nosotros mostrarlos para con nuestros hermanos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a tener la humildad para externarte, Señor, y pedirte que tú nos limpies, Señor, que tú nos purifiques, Padre, a que tú estés con nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que se ha externado el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser más parecidos a ti, oh Dios. Bendice a cada uno de los jóvenes, de los adolescentes que están en este momento, Señor, escuchando esta palabra, Padre. Bendice a sus familias, bendice a sus hogares, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, joven, estamos despedidos. Dios te bendiga.